Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bueno, vamos a retomar después de este receso de invierno extendido que hemos tenido, vamos a retomar lo que son nuestras clases de comunicación institucional. Para esta clase del día de hoy voy a traer un tema que hace referencia un poco a la encuesta que se hizo sobre el examen. Si bien es cierto, este es un tema que no pensaba desarrollar, vamos a hacer una pequeña referencia porque es bastante interesante eh, y tiene que ver, ¿no?, con esta comprensión de la organización como sistema y cómo nosotros vamos a ir midiendo el desempeño de esta organización y a través de qué indicadores y gráficos de resultados nosotros vamos a poder comprender cómo está el funcionamiento y sobre todo cómo comprender cuál es el resultado de nuestra gestión, ¿sí? Entonces vamos a hacer este pequeño video como para introducir el tema y después cada uno lo podrá, digamos, seguir de manera personal, ¿sí? Entonces, bueno, como ya hemos visto, nosotros tenemos que según la misión, la visión, los valores que nosotros tenemos, vamos a desarrollar estrategias y tácticas acordes a cumplir con esta misión que nosotros tenemos, y esas estrategias y tácticas que van a ser las que van a determinar nuestras acciones, las vamos a coordinar o organizar a través de estos objetivos SMART, ¿sí? Que, bueno, como se preguntaba en el examen, y un poco ahí la respuesta correcta hacía referencia a esto, los objetivos SMART siempre incluyen, digamos, una unidad mensurable dentro de un tiempo determinado. Entonces, en concreto, digamos, medir el ausentismo por carpetas médicas de corta duración no era un objetivo SMART, porque no estoy diciendo, digamos, a ver, en qué porcentaje yo quiero, por ejemplo, disminuir ese ausentismo, y tampoco estoy determinando un tiempo necesario en el que yo desee realizar. Entonces, lo que pasa con este tipo de objetivos es que finalmente no los puedo medir y tampoco puedo medir cómo ha sido mi desempeño, ¿sí?, en la gestión de este indicador puntual, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo puedo disminuir un 1% ese ausentismo en los próximos 3 años y va a estar bien, ¿sí? Ahora, si yo lo que me propongo, porque es lo que necesita la organización, disminuir ese tipo de ausentismo, que por ejemplo puede ser por enfermedades relacionadas con estacionales como la gripe, etcétera, etcétera, en estas épocas de invierno, está muy bien, como muchos lo plantearon, decir, bueno, vamos a disminuir esta variable a un nivel que yo pueda manejar durante este periodo de tiempo concreto, o sea, en los próximos 6 meses, 3 meses, y para ello yo voy a poder, y en función de este objetivo, en este tiempo planteado y con un número concreto de disminución o aumento o lo que sea, yo voy a poder, digamos, desarrollar las acciones necesarias y poder medirlas concretamente, ¿sí? Entonces, una vez que tengo desarrollados estos objetivos, lo que yo voy a sacar son nuestros indicadores, ¿sí?, de gestión, que van a medir los procesos, los resultados, y de una manera, digamos, ¿cómo voy a medir esto? En cuanto al tipo de proceso, va a ser de procesos de resultados, y en cuanto al impacto, ¿sí?, voy a medir eficiencia, eficacia y efectividad, ¿sí? Los indicadores de gestión siempre están relacionados a los objetivos y a la magnitud o a la dimensión que plantea el objetivo, ¿sí? Entonces, una de las preguntas, por ejemplo, del examen, cuando yo planteaba el objetivo de aumentar la producción, hay algunos estudiantes que utilizaron para medir ese aumento de la producción, por ejemplo, los movimientos que había en la cartera de clientes o la performance en ganancias netas. Eh, Ninguno de esos dos hace referencia concreta a la producción. ¿Por qué? Porque yo puedo incrementar mis ganancias netas a partir de la disminución del costo de producción, a partir de una mejor relación de precios, ¿sí?, o a partir de otras actividades que no tienen que ver con la producción, ¿sí? Y van a aumentar mi ganancia neta, pero eso no me está diciendo que mi producción ha aumentado. Lo mismo la cartera de clientes, ¿sí? Yo puedo, por ejemplo, tener una producción de 100 unidades y darle 10 unidades a cada cliente, ¿sí? Y
por el otro lado puedo tener la misma producción de 100 unidades y darle una unidad a cada cliente, por lo cual voy a tener una cartera de clientes mucho mayor con una similar producción. Entonces, el indicador digamos, si yo lo que estoy midiendo es un objetivo de producción, mis indicadores tienen que ser específicos de producción. ¿Sí? Lo mismo en cualquier magnitud que yo quiera medir. Entonces el indicador tiene que ser concreto. ¿Sí? Por ejemplo, en el ejemplo que yo daba en el examen de digamos, de las capacitaciones a través de internet, si bien es cierto, digamos, el registro de las personas dentro de la plataforma me da una idea del interés que puede haber desarrollado la metodología, eso no me está indicando que esas personas se capacitaron, ¿sí? Lo que me va a indicar, ¿sí?, es la realización efectiva, ¿sí?, de un curso sobre, por ejemplo, en este caso, la cantidad de capacitaciones totales. Entonces la cantidad efectiva sobre las capacitaciones totales me va a dar el porcentaje de penetración de la modalidad online, ¿sí? Bien, una vez que yo tengo esto, y un poco la pregunta que esta encuesta que se realizó, era cómo interpretar los datos, porque, digamos, una vez que yo he desarrollado mis indicadores de gestión, he trazado mis objetivos y he desarrollado las herramientas, digamos, que me van a permitir tomar datos de la organización, voy a necesitar compilar esos datos, ordenarlos e interpretarlos. ¿Sí? Y acá este es un punto bastante interesante en la interpretación de los datos, porque como ya vimos en la primera unidad, esta generación del interpretante depende de muchos factores. Entonces un dato duro puede ser tomado, ¿sí?, puede ser interpretado desde distintas maneras, ¿sí? Entonces un poco el ejemplo concreto que yo ponía ahí era de los datos que arroja la plataforma Edmodo. Bueno, ¿cuál era el más representativo, por ejemplo, del rendimiento general del curso? Pues a mí me interesa saber, por ejemplo, como docente o como directivo o como estudiante, ¿sí?, cómo está mi grupo en general, ¿sí? Ahí vimos que la plataforma nos estaba dando 3 datos a través de los cuales yo puedo interpretar esto, ¿sí? Y hay otro dato que no da la plataforma, que sería interesante que lo dé, que es, por ejemplo, la moda, ¿sí? Pero bien, por ejemplo, si yo tomo el promedio, o sea, la media aritmética, lo que va a hacer, digamos, es el total, ¿sí?, de puntajes obtenidos, lo va a dividir por la cantidad de casos y me va a dar un número. Esto es lo que se llama la media aritmética. ¿Cuál es el problema de la media aritmética? Tiene una importante influencia, ¿sí?, de los extremos del intervalo, ¿sí? Es decir, influye mucho el menor dato así como el mayor dato. Entonces, ¿qué sucede con la media? Por ejemplo, si yo tengo un estudiante que ha sacado un 0 y uno que sacó un 10, la media es 5. ¿Qué va a suceder? Yo puedo interpretar que si la media del curso es 5, el curso es regular. Entonces puedo sacar, digamos, puedo desarrollar políticas para fomentar, ¿no?, que ese curso regular eleve su rendimiento. Pero esas políticas que yo voy a desarrollar no van a ser, digamos, las adecuadas, porque en realidad yo no tengo un rendimiento regular. Tengo, por un lado, un rendimiento que es equivalente a 0 y por el otro lado un rendimiento que es equivalente a 10. Entonces mi política destinada a ese rendimiento equivalente a 5 no va a ser en definitiva eficiente para ninguno de los dos casos, ¿sí? Después teníamos la mediana. La mediana tiene como particularidad, ¿sí?, que se traza o se define digamos, a la media de los datos. ¿Qué quiere decir la mediana? Que tanto hacia arriba como hacia abajo de esa mediana, la cantidad de casos es la misma. Entonces, en este caso, es más representativa del rendimiento general la mediana que el promedio, ¿sí? Porque me está diciendo que de 8 hacia arriba, digamos, entre 8 y 10, hay tantos casos, ¿sí?, como en menos de 8, ¿sí?
Esa es la mediana. Entonces, en este caso, la mediana es un poco más representativa. ¿Qué sucede? Todos estos datos, medios y promedios, tienen problemas en la dispersión. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que si hay una gran dispersión, por ejemplo, entre las magnitudes, por ejemplo, salarialmente, ustedes van a ver que el salario mínimo, ¿sí?, y el salario máximo que se puede pretender dentro de una organización, hay una gran distancia. Entonces el promedio, ¿sí?, me va a dar, por ejemplo, si yo tengo un colaborador, ¿sí?, que cobra 20.000 pesos y otro que cobra 100.000 pesos, el promedio me va a dar 60. ¿Sí? Ahora, este promedio no es representativo de todos. ¿Sí? Lo que pasa es que tiene una gran influencia por ejemplo, un directivo y, digamos, un empleado que acaba de ingresar. ¿Sí? Entonces, esa es una cosa que nosotros vamos a tener que ver. La mediana, por ejemplo, ¿qué me diría? Bueno, se establecería cuántos están por encima y por debajo del salario medio, entonces va a ser un poco más representativo de esta muestra. Eso sí, hay que tener en claro que mientras más parecidos sean los resultados, la media y la mediana se van a parecer. Y después tenemos la moda, que no ha sido, digamos, no lo tiene la plataforma, pero la moda es muy interesante, sobre todo para este caso de los exámenes o cuando nosotros queremos analizar clima laboral, desempeño, bueno, todas las magnitudes de recursos humanos. La moda analiza la frecuencia, ¿sí? Entonces, si yo quiero saber qué quiere decir la frecuencia, o sea, la moda me va a decir cuál es el dato que más se repite. ¿Sí? Entonces, si yo quiero saber cuál es el rendimiento general, por ejemplo, de un curso o el clima general de la organización, el promedio no va a ser el dato más representativo, ¿sí? O sea, la media aritmética. La mediana va a ser un poco más consistente, pero la moda, ¿sí?, es decir, aquel resultado que más se repite va a ser el más representativo, ¿sí?, de este clima laboral o de este desempeño general. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo tengo alumnos, por ejemplo, que han sacado 5, 6, 7, 8, 9 y 10, pero tengo que la mayoría, o sea, la mayor cantidad de alumnos sacó un 7, la moda va a ser 7. Y eso va a ser más representativo ¿sí?, del general del curso que el promedio y la mediana. Para no, digamos, extenderme y no hacerles, no generarles complicaciones, esto, digamos, se puede investigar a través de lo que es estadística para medición social. ¿Sí? Hay muchos artículos, pero sí es interesante que ustedes puedan, ¿sí?, ver que cuando nosotros, por ejemplo, miramos clima o desempeño, ¿sí?, estos porcentajes, este tipo de medidas, nosotros las tenemos que interpretar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchas veces suele suceder que nosotros entregamos el dato duro y ese dato se interpreta, digamos, de distintas maneras. Entonces nosotros también tenemos que saber, no solamente que como especialistas en interpretar estos datos, porque somos los especialistas en, digamos, recursos humanos, nosotros tenemos que dar esta visión profesional a la interpretación de los datos, y eso no solamente tiene que ver con el ordenamiento, ¿sí?, o sea, con poder, digamos, obtener estos resultados, sino también en aplicar, digamos, los criterios de análisis, por ejemplo, como en este caso que hemos dado como ejemplo, para que, digamos, se pueda comprender realmente, estemos midiendo específicamente lo que nosotros deseamos, ¿sí? Entonces, bueno, uno de los ejercicios que también podemos hacer es que se hace, por ejemplo, sobre todo en la medición de clima, no es medir toda la empresa en general, sino utilizar o cuartiles, es decir, voy a medir los resultados por edades, o por sectores, ¿sí? Porque, por ejemplo, el promedio, ¿sí?, o la media de clima laboral me puede dar 6 puntos, pero ¿qué sucede? Tengo un área con muy buen clima y un área con muy mal clima. Entonces, otra vez, mi estrategia va a estar mal dirigida si yo considero ese promedio, ¿sí?, que si yo, por ejemplo, analizo las modas separadas por cuartiles o voy, digamos, haciendo la recorrida inversa y disgregando
la muestra para efectivamente atacar a cada uno de las áreas o de los lugares donde yo tengo ese inconveniente.